Bueno, buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Después de mucho tiempo decidí volver con el podcast. Hice un primer intento por el 2019, 2020, una cosa así, más o menos. Hice un primer episodio con Bauti Coronado. Si estás viendo esto, te mandamos un saludo, Bau. En su momento no triunfó la idea del podcast, básicamente porque me cegaba mucho la idea de hablar a una cámara, me complicaba mucho. Entonces decidí tomarme un tiempo, una pausa, trabajar, hacer home office, estudiar virtual, etcétera, etcétera. Mucho tiempo hablarle a una compu y ahora me sentía con un poco más de confianza, así que dije, vamos a retomarlo. Y para retomarlo, qué mejor que traer a una persona que viene del ecosistema emprendedor, que es un capo, y que hay confianza, entonces sé que puedo charlar de una forma mucho más casual, más tranquila, y me hace sentir más cómodo. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar con una persona que se dedica al área de lo que es la programación en general, full stack. Eh, Habla muchos lenguajes, trabajó en Soy Henry, pasó por el programa Una Incubadora, pasó por Bootcamp, pasó por una formación muy completa. Así que primero de todo, darle la bienvenida. Feli, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Gracias por la presentación, Javi. Bien, la verdad que bien. Nervioso de esto. Es la primera vez que me Nervioso. entrevistan así tan en profundidad, pero bueno, nada, gracias por el espacio y por la invitación. Nada, por favor, llegó el momento de fama. Como vos me decías recién, estaba buscando justo el mensaje. Yo le digo a Feli, che, Feli, ¿te copás para hacer un podcast? Te quiero entrevistar. Y leo el mensaje y me pone, nunca busqué la fama, llegó sola. Me encantó, claro que sí me puso. Así que nada, papá, gracias por estar acá, por coparte. Y nada, un poco para las personas, la intención del podcast, ya que tiene mucha idea en la parte de la programación, es hablar un poco para alguien que esté queriendo arrancar, que se pueda dar una idea de cómo puede ser un inicio y también, obviamente, ir hablando de la experiencia que tuvo Feli y cómo fue aprendiendo en general. Así que yo quería arrancar con lo más básico de todo. Tipo, porque este podcast por ahí lo escucha tanto gente que es de otra generación como gente que por ahí es de, no sé, otra área, ¿viste? Otro rubro de una empresa y no tiene nada que ver. Entonces, si vos le tenés que explicar a alguien qué es la programación y qué es ser programador, tipo alguien, pero súper en criollo, es tu opinión personal, ¿cómo se lo decís? ¿Cómo se lo explicarías? Tomate tu tiempo. Ok, sí, difícil pregunta. No me leí Muy la difícil. definición del diccionario. Eh, no, creo que la programación de alguna forma la podemos definir como un- una forma de hablar con la computadora o con un procesador, con un proceso de cómputo, digamos, en el Sí, cual nosotros nos comunicamos como programadores, tendríamos que ser las personas que programan, con la computadora y le damos directrices o instrucciones de algo que tiene que hacer. Es muy amplio, hay un montón de ramas, pero se podría definir de esa manera. Es como un lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos con la computadora, que de alguna forma es el lenguaje binario, pero bueno, ahí ya entramos más en detalle. en definiciones y Sí. detalles y matices que nada, competen más a los programadores. No, pero me gustó eso que dijiste porque, a ver, esto mismo que es un lenguaje, es por ahí la forma más sencilla de entenderlo para una persona que viene de otra generación, capaz. Eh, Toda la parte de programación es como por ahí mucho, mucho más nuevo, tiene que ver todo con el ecosistema digital. Y para la persona que nunca se acercó al ecosistema digital y capaz ni siquiera tiene un celular, no tiene ni idea de qué es lo que hace un programador. O sea, vos lo ves atrás de una computadora, pues trabaja en la computadora. Y si vos llegás a ver una pantalla llena de líneas de código, no sabés qué está haciendo la persona. Eh, Sí, 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 es verdad, es difícil ese proceso de pasar de no saber nada a ver una pantalla llena de líneas de código y decir qué es lo que está escribiendo acá, pero bueno, de a poco los lenguajes intentan replicar lo más posible lo que es un lenguaje de una persona, que puede llegar a ser, por ejemplo, el lenguaje en inglés, que es lo que se usa por defecto en la programación. Eh, de a poco la programación junto con los lenguajes de alto nivel intentan replicar el idioma que utilizamos nosotros. Cada vez se parece más. Total. Pero si vamos 20 años atrás, los lenguajes eran mucho más complicados. Así que sí. Podemos decir, corregime si está mal, pero un poco en resumen, si se quiere, la programación es una forma de darle vida al ecosistema digital. ¿Podría Sí, ser? sí, sí, ¿Podría sí. ser? Porque una computadora de por sí, si le das corriente,
no va a hacer nada, no sé nada. más allá de lo que un programador le diga que tiene que hacer. Total. Por eso también recién ahora estamos empezando a ver avances en los cuales la programación de alguna forma le da ciertas directrices a lo que es una computadora, pero la computadora de por sí empieza a hacer cosas que por ahí no se las indicamos al 100%, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero hasta el día de Muy, hoy, muy bueno. todo lo que nosotros veíamos en un programa y en en cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, era algo que un programador lo pensó y le dijo a la computadora, tenés que hacer esto específicamente. Total. ¿Sí? En base a esa línea de código, la computadora puede actuar, las personas pueden hacer interacciones en redes sociales, usar las mismas redes sociales, etcétera, etcétera. Es súper amplio, como decías vos al principio, muchas cosas para tener en consideración. Y, y una de las preguntas que me surge es, vos te dedicás a esto, y es, ¿por qué te dedicas vos a esto y qué ventajas le ves al ecosistema emprendedor? Más que nada va la pregunta por el lado de, hay mucha gente que por ahí quiere adentrarse a estudiar y mucha gente que por ahí escucha de la programación, principalmente por el tema de los sueldos, ¿no? Que por ahí se escucha de sueldos altos, Sí. pum, me interesa. Pero bueno, creo que hay más que eso, entonces también te quería preguntar un poco qué opinas vos sobre eso, qué ventajas le ves. Sí, con respecto a las ventajas, tiene cosas muy buenas que casi la totalidad de los trabajos de hoy en día de programación es remoto. Eso ya es una Ah, bueno, ventaja excelente. Arrancar a trabajar a las 9, levantarte a la hora que por ahí uno más cómodo se siente, hasta 5 minutos antes del horario de inicio de laburo. Eso lo maneja cada uno, nadie te va a molestar. Tenés un rato libre y bueno, te puedes tomar unos mates, salir afuera, dispersarte un poco. No estás encerrado en un cubículo, una oficina, tremendo. no estás obligado a esas cosas que bueno, antes se acostumbraban y bueno, de a poco la pandemia aceleró mucho ese cambio, pero la programación de por sí, casi la totalidad de los trabajos creo que hoy en día se basa en eso. Después, obviamente, lo que vos mencionaste, los sueldos que compiten a nivel internacional. Y bueno, en el caso de Latinoamérica, por el ecosistema en el que estamos, que bueno, económicamente por ahí es propenso a tener crisis y un montón de cosas, Total. que bueno, no las podré definir tanto porque no estudié economía, pero bueno, todos lo sabemos y tener un trabajo que el sueldo compite a nivel internacional hace que siempre esté por encima de lo que es Latinoamérica, o en la mayoría de los casos. Así trabajes para una empresa argentina. Creo que esas son dos cosas que están muy buenas. Y después otra que yo considero que es para mí la más importante, es que estás constantemente aprendiendo cosas nuevas. Mira, Nunca te puedes quedar atrás. La programación te obliga día a día a aprender tecnologías nuevas, a aprender cosas nuevas, a integrarte con comunidades de programadores, de diseñadores, de otros rubros que trabajan en conjunto y eso está muy bueno. Eh, Creo que hay otros trabajos donde una vez que aprendiste lo que vos vas a hacer, eh, ya está, te como que quedas un poco ahí. te O, estancás, sí, sí, te pasa, quedas pasa. ahí y creo que la programación te obliga a seguir mejorando día a día tus habilidades, aprendiendo cosas nuevas, como que estás constantemente en ese flow. Y nada, eso me parece lo más importante de estudiar programación. Está buenísimo. Trabajas en tecnología y estás constantemente actualizado. Eh, y a mí me pasa algo con respecto a eso que de paso lo hilo con la próxima pregunta, pero que fue una charla que en algún momento tuve con algún amigo, que a la hora de ponerse a estudiar programación, pasa mucho que algunas universidades por ahí no se pueden actualizar tan rápido y usar los lenguajes que se usan a último momento, digamos. Eh, Y bueno, justo a vos también te traje para hablar un poco de esto, porque me interesa saber qué tipo de recomendación en general recomendarías para un poco para la audiencia. Feli estudió una parte de la licenciatura en sistemas, si no me confundo, ¿está bien? Sí, Licenciatura en sí, sí, sistemas en la Universidad Nacional de La Plata. También hizo bootcamp para aprender con Soy Henry, otros bootcamp y también de forma autodidacta o trabajando para empresas. Y de entre toda esa formación en general, quería preguntarte un poco cuál es la formación que vos recomendabas para alguien que quiera arrancar a meterse en el mundo de la programación. sí. Es difícil porque siempre va atado al perfil de cada uno, a cómo le gusta Sí, estudiar, así nada, si tiene cierta capacidad de estudiar de forma autodidacta, que la verdad es muy difícil,
incluso a mí me cuesta muchísimo estudiar de forma autodidacta, mirando, por ejemplo, videos de YouTube o cursos de Udemy o de cualquier academia de estas online, pero de cursos más chicos, no apuntado a bootcamps, que por ahí esos son intensivos. Sí, Creo que esa forma de estudiar está muy buena para dar los primeros pasos y empezar a entender de qué se trata la tecnología, la programación y cómo podemos darle uso a esto para nuestro beneficio, para hacer algo que a nosotros nos gusta, puede ser de inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones mobile, como ir probando distintas cosas y no enfocarte por ahí en un bootcamp que 100% se enfoca en una cosa. En mi caso, yo estudié bootcamps de desarrollo web. Entonces, yo sabía que quería hacer desarrollo web. Aunque hoy en día también me gusta el desarrollo mobile, pero bueno, si nunca lo hubiese probado, tampoco claro, claro. lo sabía. Entonces, está muy bueno probar de esta forma con videos de YouTube, que son en su mayoría gratuitos o cursos que son gratuitos y que no te implica tener que pagar o comprometerte a hacer un curso. Simplemente iniciás y ves de qué se trata un poco. Eh, Principalmente eso, y después, bueno, la facultad lo que tiene es que te presenta todo el abanico de posibilidades, te da las bases para que vos el día de mañana elijas a cuál de todas esas aristas querés ir, digamos. En mi caso me sirvió mucho. No, yo la facultad no la terminé, la licenciatura en sistema no la terminé. Estoy a pocas materias de lo que sería la tecnicatura, que es la carrera de 3 años, eh, pero no terminé ninguna de las dos, no tengo ningún título universitario, eh, pero sí me sirvió muchísimo para dar esos primeros pasos y entender un poco de cómo funciona la programación, estructuras de datos y un montón de cosas que tienen que ver con los inicios que probablemente las puedas entender o ver a través de YouTube, de Internet, de cualquier plataforma. Pero bueno, el sistema que tiene la facultad, que es muy organizado, materia tras materia, primero tenés que aprender una cosa para después Te aprender obliga otra, a estar al día todo el aprobar eso. tiempo. Sí, Exacto, exacto. Como vos decís, los planes son antiguos, están con cosas muy viejas, no se suelen actualizar. Mi plan creo que es del 2013 o 2015 que por ahí parece poco, pero en la programación un año tremendo. ya hace que las cosas queden viejas, sí, Sí, cambia sí. un montón. Entonces sí, son viejas, pero bueno, sin esas bases por ahí yo no hubiese sabido que a mí me gustaba lo que era desarrollo web. Pero bueno, siempre creo que la facultad hay que complementarla con trabajo, cursos o de alguna forma ser autodidacta para seguir aprendiendo más. En eso tenemos una opinión muy parecida. Y bueno, a partir de lo que estabas hablando recién, la verdad que me surgieron un montón de dudas, más que nada porque me quedé pensando y por ahí, si una persona está escuchando el podcast de cero, eh, por ejemplo, mencionamos la palabra de bootcamp y por ahí una persona no tiene ni Sí, idea lo que es. Entonces, preguntarte un poco, bueno, cómo lo definirás vos en base a tu experiencia y más que eso, cómo la pasaste vos. Ya mencionaste algo que no me parece un dato menor, o sea, esto mismo de por ahí cubrir una especie de abanico amplio, ver todas las posibilidades que uno tiene y después, cuando ya está mucho más decidido por algo, meterse en algo más específico, como lo puede ser ahí sí un bootcamp. exacto. Sí, bootcamp se puede definir como un curso de un tiempo acotado. Acotado estamos hablando menor a lo que puede ser una carrera Claro, universitaria. Eh, no necesariamente te puedo decir la cantidad de meses, porque hay cursos, bootcamps que duran un año, hay bootcamps que duran 2 años y hay otros que duran 4 o 5 meses, eh, que están orientados a una de estas aristas de las que hablábamos, que puede ser, no sé, data science, sí, desarrollo web, desarrollo mobile, bueno, todos estos que charlábamos, están orientados en una de esas y son muy intensivos. Digamos, por ahí tenés cursadas en un bootcamp que yo hice, que es el de Soy Henry, sí. que tiene una duración aproximada de 5 meses. La cursada diaria era de aproximadamente 6 o 7 horas, que vos tenías que estar disponible para hacer homeworks, estar en las lectures, que vienen a ser las clases, como si estuvieses en una facultad. Tenés la clase a la Claro, mañana, claro. después tenés que hacer la tarea, después tenés que hacer pair programming, que es una forma de hacer la tarea en conjunto con otros programadores. Y nada, es muy intensivo. Muchas veces se te dificulta el hecho de llevar una carga horaria así, pero en mi caso era lo que más me servía y más me gustaba porque
lo que no me gusta de la facultad es que vaya lento, justamente. Entonces me sirvió mucho hacer algo en 5 meses. Así me haya quemado la cabeza esos 5 meses, haya dormido poco, me sirvió mucho. Claro, por ahí suena a que es un plazo de tiempo más corto, pero es un plazo de tiempo súper intensivo, que tenés que estar ahí a Sí. full metiéndole. Eh, Sí, en cantidad y, de horas tal vez replicás lo que tenés en la facultad en, no claro, sé, 2 años. sí, sí, sí. Pero bueno, el tiempo es corto y yo prefiero utilizarlo de esa forma. No, está perfecto. Y bueno, justo mencionás el bootcamp de Soy Henry, es un bootcamp que en general es conocido. Y preguntarte un poco si vos tuviste algún proceso para entrar, alguna postulación o cómo fue en tu caso. Eh, y si vos recomendarías el bootcamp de Soy Henry o si la experiencia tuya por ahí no te irías por otro. En mi caso hice dos bootcamps, uno antes de Henry, que era de una plataforma llamada Egg, como huevo en inglés. Sí, sí. Eh, la verdad que me gustó el contenido, pero en sí la forma en que dictaban las clases y la intensidad no era tan alta como la de Henry, creo que eran Claro. 2 o 3 clases por semana. Eh, y eso hizo que de alguna forma no me terminara de adaptar, sino que yo seguía haciendo cosas en paralelo a esto. No era como que disponía del 100% de mi tiempo para aprender programación, sino que era como que hacía varias cosas a la vez. Y, y eso por ahí no me terminó de ayudar en enfocarme 100% en la programación. En el caso del bootcamp de Soy Henry, bueno, primero, el anterior era un bootcamp pago, no era gratuito, Ok, como lo es Henry, por ejemplo, que Henry en realidad no es gratuito, sino que es no arancelado en un principio cuando vos iniciás el bootcamp. importante, Pasás por una importante etapa, detalle, sí. sí, 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 súper importante. En el bootcamp de Soy Henry, cuando iniciás, creo que tenés un prep course, que es como un curso inicial preparativo para que todos los que inician la cursada de Henry inicien con los conocimientos mínimos necesarios para poder llevar a cabo la cursada. Que eso le podés hacer a tu tiempo. Cada 2 semanas hay un examen que podés rendirlo, te anotás, lo rendís. En caso de aprobarlo, ya podés iniciar la cursada del bootcamp. En ¿Cómo eran caso de los no aprobarlo, exámenes? bueno, esperás 2 semanas. De forma online, te envían unos archivos que vos te los tenés que descargar. En base a esos archivos tenés que hacer algunos ejercicios y si esos ejercicios los lográs pasar, eh, nada, automáticamente migrás o entrás a lo que sería la primera etapa del bootcamp. Muy bueno, muy bueno. Ahí, ahí, ahí firmás como un contrato eh, por el ingreso compartido, que le llama Henry, acuerdo de ingreso compartido, que tiene que ver con que el día de mañana, cuando vos obtengas un trabajo, porque la idea de Henry es que una vez terminado el bootcamp, vos no les pagaste nada todavía, cuando recién Sí, obtenés trabajo, si ese trabajo creo que superaba los $500 de sueldo, en el caso de Argentina creo que era el oficial, pero bueno, eran $500, y una vez superado ese monto, les pagabas el 15% de tu sueldo durante 2 años. para ir Ese es como el rematando acuerdo. la deuda, digamos, entre comillas. Sí, que en realidad no es deuda porque vos te comprometés a que cuando recién tenés trabajo y superás ese Claro. número, recién ahí pagas. En el caso de que no obtengas trabajo, no tenés que pagar nada. No es como que quedas Ah, ahí endeudado va, con ahí gente. va, ahí va, ahí entendí. Simplemente cuando tenés trabajo. Y bueno, a mí la cursada, en específico la cursada de Henry, me sirvió mucho. Por esto que te decía, era como que me obligó a enfocarme al 100% en el bootcamp y no hacer otra cosa en paralelo. Estaba trabajando, bueno, en usina de ideas, en incubadora de empresas, Sí. y nada, dejé de trabajar ahí para poder enfocarme en esto. No me anoté en ninguna cursada en todo el primer semestre del año pasado. Y bueno, la idea fue enfocarme 100% en el bootcamp. Y eso fue algo que me obligó a cambiar un montón de cosas mías y a aprender, a forzarme a aprender, porque también había firmado un contrato y de alguna forma estaba endeudándome. Así que lo más importante era aprender bien. No, está buenísimo. Está buenísimo también esto mismo, ¿no? Por ahí, ya sea el bootcamp o la facultad, capaz te da no solamente el plan de estudio y la estructura, sino las fechas límites, que capaz cuando solamente dependen de uno mismo, uno Sí, tiende, y lo hago yo también, ¿no? Todos lo hacemos, uno tiende a ir pateándolas muchas veces
y intentar tener una formación más autodidacta muchas veces se vuelve muy complicado, muy difícil. Sí, Este, sí, sí. Es muy difícil aprender de forma autodidacta. Lo digo por experiencia propia, he pagado cursos de Udemy y los he dejado por la mitad en más de una ocasión. Así que, sí, sí. puede pasar, puede pasar. Y, por ejemplo, en los bootcamp, ¿qué lenguajes ven? En el primer bootcamp que hice, vimos lenguaje Java. Es un lenguaje fuertemente tipado, orientado a objetos. La verdad que no me gusta mucho. Por eso no busqué trabajo cuando salí de ese bootcamp. Ah, ahí va, ahí va. Y en Henry ven el bootcamp lenguaje JavaScript, que bueno, Buenísimo. parece parecido a Java porque arrancan igual y son casi idénticos los nombres, pero no tienen nada que ver, son completamente distintos. Pero sí, eso es lo que al menos yo conozco de bootcamps. Sé que por ahí en algunos dan Ruby o otros lenguajes, pero los que yo pasé di Java y después JavaScript. Bueno, y del tema de los lenguajes, la verdad te quiero hacer una pregunta más, no me quiero adentrar en mucho detalle, pero porque por ahí Dale. para el que está queriendo meterse en el mundo le puede servir, y es en general tipo, ¿con qué lenguajes recomendás iniciar? Por ahí es muy difícil la pregunta, porque hay un montón de lenguajes, depende mucho de lo que quiera la persona, pero en base a lo que por ahí se usa más en la industria o lo que capaz es lo más fácil para arrancar, ¿qué recomendarías vos? Por experiencia propia y por haber programado en estos lenguajes que voy a mencionar, por su comodidad, su practicidad, la cantidad de contenido virtual que hay, yo diría Python y JavaScript. Yo Python fue con el lenguaje que inicié a programar y me sirvió muchísimo. Así que yo iría por esos dos. Cualquiera de esos dos creo que estarían bien para arrancar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en general, una de las cosas que vi un poco en lo que es programación en general es como que tenés perfiles junior y perfiles más senior, y ahí me surgen un montón de dudas. Yo, de paso a contar una anécdota personal, pero que es algo que me acuerdo que pasó en algún momento en la carrera. Yo estudio diseño industrial y algún profesor nos contó que en el momento que se empieza a comercializar materiales a todo el mundo en general, empieza a aparecer un problema de que básicamente yo te exporto algo y te digo que es un material de calidad y capaz para vos no cumple esa calidad que vos querés, ¿no? Y a partir de ahí hay una disputa y entonces empezamos entre todos los países a ponernos de acuerdo qué es lo que consideramos calidad y empezamos a buscar normas o cosas que nos ayuden a establecer un nivel, digamos, que es lo mismo que pasa con todo, con los idiomas, con un montón de programas, etcétera. Y por ahí vi que en algunos lenguajes hay cosas parecidas, pero no tanto con los perfiles, capaz. Vi como que tenés un junior, un senior, un poco preguntarte ¿qué crees vos que tiene que tener una persona para llegar a ser junior? ¿Qué tiene que ser para senior? O sea, ¿cómo haces esa distinción entre uno y el otro? ¿Es la cantidad de lenguajes? ¿Es qué tan profesional es uno? ¿Es la experiencia laboral? ¿Cómo los definirías un poco? Bien. Eh, Creo que es difícil definirlo por esto mismo que vos decías. Creo que está muy bueno el ejemplo que diste con respecto a los materiales y los países y que cada uno le puede dar una cierta evaluación a esos materiales. Bueno, creo que pasa lo mismo con los candidatos y los recruiters o las empresas. De alguna forma yo puedo ir a una empresa y ser junior advance, en otra más grande, una más corporativa, una más importante, ser un junior, como que por ahí me tiran para abajo. Y después por ahí voy a una startup, algo que está recién arrancando y soy semi-senior. O Tampoco CTO es que voy a allá, llegar a ser sí, senior, claro. tampoco, no es que me van a regalar cualquier puesto. Pero bueno, pasan esas cosas que es difícil definirlo. No creo que tenga que ver con la cantidad de lenguajes, sino con tus capacidades de desenvolverte en tu puesto asignado, digamos. Creo que tiene que ver más con eso, con tu forma de trabajar, con tus años de experiencia también, obviamente. No es que porque recién arranques y tengas mucha soltura, trabajas solo, no tenés problemas de autonomía, vayas a ser un senior, porque no tiene sentido. Todavía te falta experiencia en el rubro. Eh, pero por ahí una persona que es menos autónoma puede llegar a ser junior y una persona con mayor autonomía puede ser junior advance o semi-senior y teniendo casi la misma experiencia en cuanto a años. Ahí va. Eh, Creo que tiene que ver mucho con eso y bueno, obviamente el número de años de experiencia es súper importante,
no porque te vaya a dar las herramientas, una cantidad de años de experiencia en el rubro, Sí, aunque, bueno, de cierta forma la experiencia siempre trae acompañado ciertas herramientas o capacidades que fuiste adquiriendo con el tiempo, pero es simplemente un número. Por ahí hay gente que con un año de experiencia entiende mucho más o tiene muchas mayores capacidades que uno con 2 o 3 años de experiencia. Pero bueno, el recruiter o la persona de people de la empresa que está haciendo las entrevistas no lo puede saber. Y total. para filtrar, con todas las entrevistas que seguramente hagan, para filtrar se ponen estos años de experiencia. Que muchas veces podés saltarte ese requisito, por ahí entrar con un año de experiencia en un puesto el cual requería tener 3 años de experiencia o dos, pero bueno, se ponen ahí justamente para esto, como para filtrar. Que no significa nada, pero que bueno, lo necesitan tener para poder filtrar. Creo que va por ahí. Aprovecho a... No, muy buena la respuesta y justo que mencionas esto de que por ahí a veces te piden algunos años de experiencia, a veces no. Aprovecho para preguntarte un poco de la parte laboral. Vos antes de trabajar en Soy Henry trabajaste en otros lugares, entre ellos en Shoppers, está reservado. ¿Cuáles fueron tus primeras expectativas de trabajo después de haberte capacitado y si se cumplieron o no? ¿Cómo las pasaste vos en tus primeras experiencias? Sí, mis primeras expectativas de trabajo era quiero entrar en algún lado, darme la cabeza contra la pared y aprender en el proceso. Creo que de eso se trata tu primer laburo. No, no es que vas a ir y la vas a tener clarísima. No, olvídate. La mayoría de mis trabajos fueron previos a hacer bootcamps o capacitaciones más grandes. Por ende, por ahí yo no tenía todas las herramientas para desempeñarme en esos roles, pero que yo iba con la predisposición a aprender en el proceso. Y creo que también de eso se trata. Eh, y bueno, mi experiencia arrancó con Shoppers, como vos decís, y está reservado. Fue una de las que tuve. Que por ahí mi rol en un momento llegó a ser de CTO, porque bueno, la empresa recién arrancaba y yo estaba ocupando como un rol que tenía ese nombre, pero era más un líder técnico. No sé si me gustaría llamarlo CTO. Eh, Aunque bueno, por ahí tiene que ver una cosa en inglés y la otra en español, pero yo creo que me tiro más para líder técnico, no me gusta tanto ese nombre de CTO. Eh, lo que hacía ahí era todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, integraciones, planillas, Excel, un montón de cosas que no tienen que Variado. ver, sí, un montón de cosas que no tienen que ver específicamente con lo que es la programación o con lo que hago, por ejemplo, hoy en día, pero que tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la informática, y bueno, yo ocupaba como ese rol. Yo Así creo es. que un poco igual también, bueno, pasa esto mismo en todos los trabajos, por ahí cuando uno está arrancando, de que no solamente va a ir a algo específico, más cuando son startups o lugares muy chiquitos, que por ahí le toca cubrir muchas áreas o muchas cosas distintas. Y me ha pasado también como que es un choque al principio capaz, porque vos pensás que vas a hacer una cosa específica y después te das cuenta que por ahí eh, no solamente es eso, sino que también sos una especie de comodín y que todos en las primeras empresas lo son. Así que nada, está bueno también verlo así. Bueno, volvemos, joya. Yo esto lo podría editar, cortar y decir que no pasó nada, pero lo voy a decir. Hubo dificultades técnicas con el Zoom, así que nada, mil gracias, Feli, por haberte quedado ahí, bancarla. Cero Eh, drama. Permanente. Total. Bueno, estábamos charlando un poco de la parte laboral, hablamos un poco de que estabas con las experiencias, fuiste pasando por experiencias previas antes de llegar a Soy Henry. Y una de las dudas que tenía es, bueno, Soy Henry es un lugar bastante conocido en lo que es educación digital para el área de lo que es programación. Y quería preguntarte, primero que todo, ¿cómo fue tu proceso para entrar en Soy Henry? Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo tuviste que pasarlo? Sí, sí, el proceso la verdad que fue súper corto, más incluso de lo que me esperaba. Eh, Creo que haber tenido un buen desempeño a lo largo del bootcamp me ayudó al ingreso en Henry. En realidad, yo cada vez que se brindaba una posibilidad a los alumnos de Henry a sumarse a algo, a ser asistente o lo que sea, me sumaba a todas, sí, como muy manija. Y creo que eso, la verdad, ayudó bastante.
a lo que es el desempeño del bootcamp, por un lado, me sirvió muchísimo, y Sí. después para, bueno, conseguir el trabajo. Para conseguir el trabajo, una vez terminado el bootcamp, lo que son los proyectos que tenés que realizar, que es el proyecto final, el último, que es un proyecto grupal, bueno, con ciertas dificultades, ciertos requerimientos. Una vez terminado ese proyecto, aprobado todo, eh, pasás por una semana que se llama Job Preparation, y en esa semana lo que hacen es darte clases o workshops que tienen que ver con LinkedIn, GitHub, un montón de cosas, currículum, cómo enviar mails a gente de recruiters o de people para poder ingresar a una empresa. Y uno de esos workshops tiene que ver con lo que se llama postulación espontánea, que para quien no sepa de qué se trata, tiene que ver con que la mayoría de puestos de trabajo iniciales no suelen estar en los portales de empleo, como puede ser LinkedIn o Boomerang o cualquiera de todos estos en los cuales se publican ofertas de trabajo. Y entonces básicamente agarré y busqué por LinkedIn a una de las personas de Henry, que tiene que ver con recursos humanos o people, y hice una postulación espontánea a través de eso. Tuve la ayuda de una persona dentro de Henry que me dijo que podría hacer una postulación espontánea, que fue una persona que me guió a lo largo del proyecto final. Eh, y bueno, él me dio como esa mano y me dijo, podés hablarle a esta persona que es la de recursos humanos o people. Le hablé, hice una postulación espontánea, terminé el bootcamp y a la semana me respondió por LinkedIn, fue todo esto, y me dijo de hacer una primera reunión para conocernos, conocer mi perfil, qué hacía previo a Henry, cómo me fue a lo largo del bootcamp, que ellos todos esos datos ya los tienen internos, como que quería conocerme un poco más. Creo que salió bien, porque después me invitaron a otra. Creo que esto fue un martes, me invitaron a otra un jueves. Eh, no, mentira, esto fue un lunes, hice otra un martes y me invitaron a otra después un jueves. En la del jueves tuve que preparar como si fuese una clase, como si yo fuera el profesor y tuviese que dar uno de los temas del bootcamp, uno de los temas iniciales del módulo uno. Por suerte yo lo tenía bastante fresco e incluso era algo que yo ya había dado en la facultad, así que me fue bastante bien en esa didáctica. Eh, Me fue bastante bien. Terminado eso, me dijeron, bueno, apenas sepamos si queremos continuar con tu perfil en base a todo lo que vimos, fue algo así como, bueno, te vamos a hacer llegar una propuesta. Esa propuesta llegó, creo que el mismo jueves a la tarde, y el lunes arranqué a trabajar, algo así, como todavía no había firmado el contrato laboral y yo ya estaba trabajando, fue algo bastante genial. No, que decía que por ahí tiene un proceso de postulación y de entrevista hasta que te recluten y demás, que me parece bastante rápido, por lo menos en mi experiencia con otros lugares. Por lo general, en mi caso, creo que he tardado siempre en torno a capaz un mes o similar, o amigos también. Por ahí menos si conoces a alguien adentro, pero por lo general es en torno capaz a un mes, entre que se postulan todos, hacen todas las entrevistas, tarda un poco. Pero tuviste un proceso, bueno, bastante rápido también. Sí, sí, la verdad que sí, fue súper rápido, súper eficiente. No sé si fue por todas estas cosas que fui mencionando, como el buen desempeño que por ahí tuve a lo largo del bootcamp, que mi perfil ya lo conocían ellos, Claro. como que por ahí ya lo venían siguiendo, que tuve una recomendación desde adentro, que me ayudaron de alguna forma y que también hice como, tuve un buen desempeño en las reuniones que tenían que ver para ingresar a gente. Y bueno, gracias a eso ingresé en una semana y media y todo esto fue 2 semanas después de terminar el bootcamp. Es como que terminé el bootcamp y seguí derecho para adentrar en Gen. Buenísimo. Sí. Ni bien arrancaste como si fuera algo así como asistente técnico y después pasaste a mentor, ¿puede ser? ¿Cómo fue un poco eso? No, lo de asistente, digamos, fue a lo largo del bootcamp. Hay Sí, como un rol que se llama Teacher Assistant o TA, le llaman por las siglas en inglés. Lo que haces ahí es cumplir un rol de acompañamiento a alumnos de cohortes más nuevas, digamos, ok.
alumnos que por ahí están en módulos anteriores a los tuyos, vos los vas acompañando mientras haces los proyectos, que son el Ahí proyecto va. individual y el proyecto final, ahí los acompañas. Eso fue durante el bootcamp. Terminado eso, y bueno, después de todas estas entrevistas que mencionaba recién, ingresé como Henry Mentor. El rol de Henry Mentor es bastante amplio, de vuelta es Ok. el rol de startup comodín, medio Vamos, que está vamos. ahí, pero tiene que ver con los acompañamientos a alumnos. Una de sus tareas es ser Scrum Master Ok. de grupos de programadores que están en la etapa de proyecto final Muy bueno. de alumnos de Henry, digamos. Otra de sus tareas puede ser correcciones de proyectos, corregir proyectos individuales. Y después, bueno, muchas tareas más que tienen que ver con administrativas, tareas de contenido, de varias cosas que acompañan a Henry. Pero sí, somos medio el comodín ahí y la cara visible con los alumnos de Henry. Eso de alguna forma está bueno. No somos instructores como tales, porque ese es Sí, otro puesto, sí. que no seríamos profesores, pero somos el que siempre acompaña al profesor en Ahí. distintas temáticas o distintas tareas a realizar. Algo similar, entre comillas, como un ayudante de cátedra en la universidad, ponele, pero tenés más Sí, responsabilidades, digamos. exacto, sí, va por ahí, pero por ahí Ahí más va. responsabilidades porque sería como el ayudante, yo tengo que estar en el examen y acompañarlos a los alumnos a que les vaya bien a lo largo de todo ese proceso, digamos. Es como con un acompañamiento más cercano, pero sí, va por ahí. Un, Ahí está, un no, no ayudante tan de casa. general, sino más específico. Está bueno, está bueno. Me gusta. No sabía que estaba ese rol. Te iba a decir. Y bueno, una de las cosas por ahí ya saliendo un poco de lo que es específicamente Soy Henry. A ver, tengo entendido que en general Soy Henry tiene esto mismo de que por ahí, en algunos casos, creo que ayuda a buscar trabajos en otras empresas, otros lugares, cuando terminan los bootcamp. No sé si tienen ellos una bolsa de empleos o facilitan una bolsa de empleos, pero me han comentado eso. Y un poco con respecto a los trabajos, no te voy a preguntar vos específicamente cuánto cobrás, sino en general, en el área de desarrollo y programación, siempre se habla como de sueldos arriba, altísimos. Eh, y me gustaría como saber, obviamente es súper variable, extremadamente variable, pero un poco Sí, según lo que vos crees y tu opinión personal, aproximadamente cuáles son los primeros sueldos con los que uno se puede cruzar cuando está arrancando, digamos arrancando después de un bootcamp, bien, por ejemplo, de Soy Henry, o un año de trayectoria en lo que es programación, eh, trabajando por ahí de Argentina para afuera. perfecto. Sí, por la primera parte de eso que mencionabas de la bolsa de trabajo, Henry tiene algo similar que se llama Henry Talent, creo que es. Ahí va. Es una plataforma de ellos mismos que lo que hace es publicar todos los perfiles de sus egresados que a día de hoy no tienen trabajo. Cada alumno egresado de Henry tiene que completar su perfil, completar con las distintas tecnologías que maneja, distintos idiomas que maneja, eh, no solo lenguajes de computación, digamos, de programación, sino lenguajes español, inglés, portugués, y puedes hacer evaluaciones en esa plataforma y dejar como una puntuación ahí nada, para medir qué nivel tenés de cada idioma. Eso está muy bueno. Y Henry se encarga de hacer como ese nexo entre empresas y egresados de Henry. Porque bueno, justamente Henry necesita de alguna forma que sus egresados trabajen para generar ingresos como una entidad. Eh, sí, como tal, uno de los requisitos que antes charlábamos que tiene Henry es que vos cobres más de $500. Así que hablando de sueldos, es casi seguro que en tu primer trabajo cobres 500 o más a dólar oficial, que bueno, serían algo de 120.000 pesos, me parece, una cosa así. Eh, pero los sueldos también son mucho más altos, siempre dependiendo de varias cosas que tienen que ver con tus capacidades técnicas, Sí, que hayas tenido experiencias en otros rubros. Hay rubros los cuales se valoran, como pueden ser administración de empresas o project leader, project manager en otras empresas, que por ahí vos no sabías programar, pero sabías manejarte como líder de grupo. Esas cosas muchas veces se valoran a la hora de entrar en una empresa. Y lo más importante y lo que creo que por ahí te puede hacer pasar de los $600 a los 900 o 1000 en tu primer trabajo, tiene que ver con el idioma.
hablar inglés te ayuda muchísimo. Más que nada porque las ofertas Bien, de que afuera. tienen esos presupuestos son de afuera y la mayoría requieren tener conocimiento de otros idiomas. Puede ser inglés, puede ser, no sé, alemán si te querés ir a laburar a Alemania, pero la mayoría son en inglés. Pero como bueno, de vuelta, como tal, los primeros trabajos van a rondar ahí entre unos, te diría yo que 500 y $800, una cosa así. En mi caso, el primer trabajo que fue de Henry, terminaba el bootcamp, creo que yo estaba cobrando algo de $650 o $600. Henry estaba por un poco por encima de la media en lo que es Sí, Argentina, pero está casi al nivel de Latinoamérica y por ahí un ok. poco por debajo, digamos, de los sueldos internacionales. De vuelta, yo siendo argentino, laburando para Henry, que está en Argentina, por ende, y contrataciones en blanco, relación de dependencia, Ok, o bueno, sea, hay un montón de y cosas en ahí. pesos. Sí, sí, sí. No, no es que estoy laburando para afuera, me pagan en dólares, sino que yo cobro en pesos. Obviamente, todas esas cosas son cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un trabajo y todos los plus que por ahí te pueden llegar a dar. Como pueden ser herramientas de trabajo y cosas que por ahí no van en el número per se, pero bueno, Pero forma suman parte un montón. de tu sueldo. Exacto. Total. Y de esto, ¿hay algunos lenguajes de programación que se paguen más o es más o menos todo lo mismo en general? No tiene que ver tanto con el lenguaje. Hay estadísticas internacionales de que hay lenguajes que pagan más o menos. De vuelta, tampoco es que vas a cobrar el doble. Lo que sí puedes llegar a cobrar el doble por ahí hoy en día por todo el boom que está teniendo son los lenguajes de Web3, como puede ser Solidity o Rust, que esos son lenguajes que tienen que ver específicamente con la Web3 y por todo el boom que están teniendo, obviamente vas a cobrar un poco más. Creo que hasta el doble o el triple de lo que por ahí puede llegar a cobrar un programador normal, pero donde la oferta se equipare un poco con la demanda. eh, Nada, creo que ahí de vuelta esos programadores van a empezar a cobrar lo mismo que puede llegar a cobrar cualquier otro programador. Después, en cuanto a lenguajes, más dejando de lado todo esto que tiene que ver con Web3, los lenguajes que entiendo que más se pagan son Swift, que es el lenguaje de desarrollo mobile para iOS. Creo que ese es como el que te puedo llegar a decir se paga mucho más. Pero después la mayoría se mueven por unos niveles similares. Bueno, primero que te iba a decir, agradecerte porque también mencionaste cosas de tu sueldo. Nada, se agradece, obviamente. No es necesario, No hay ningún pero problema. todo suma. Y preguntarte un poco, ya por ahí, ya saliéndome de la parte de experiencia laboral dentro de Soy Henry y demás, ya las últimas preguntas. Por un lado, tuviste experiencia como co-founder en un proyecto. Por ahí uno fue una experiencia más buena y otra, o sea, que es la que estás teniendo ahora capaz, y otra que por ahí fue una experiencia que no fue tan divertida, si se quiere. Te quería preguntar un poco un resumen o por lo menos tu aprendizaje de ambos momentos a la hora de ser co-founder, de asociarte con proyectos, más que nada porque por ahí en el mundo de la programación no solamente pasa que por ahí vos puedas tener tus proyectos y demás, sino que también se buscan muchas veces programadores también por una cuestión de que es muy costoso pagar un programador. Muchas veces se busca asociarse con el programador o que sea parte del equipo de socios. Entonces, preguntarte un poco Sí. cuáles son tus experiencias con respecto a eso para alguien que esté escuchando y se quiera asociar con alguien a algún proyecto. Sí, creo que como experiencia lo primero que te podés llevar y por todo el aprendizaje que por ahí tuve durante tanto tiempo como no solo como co-founder o realizando proyectos, sino también estando en la incubadora de empresas, lo más importante es Ok, conocer con quiénes te asocias, conocer las intenciones por ahí de esas personas con las cuales te asocias, porque muchas veces es esto que vos decís, le falta la pata técnica al proyecto, no tenemos plata para pagarle, bueno, nos claro, asociamos, saberlo de lo ponemos antemano. ahí. Eh, Eso estaría buenísimo, saber lo que viene por ese lado y no porque, bueno, no sé, tienen buena onda y te quisieron sumar, sino porque realmente les hace falta la pata técnica. Y bueno, y que vos de alguna forma puedas en base a eso tomar una decisión u otra o el día de mañana cuando el proyecto tenga ganancias, por ahí no asociarte, sino decirles, bueno, yo ahora les programo gratis y el día de mañana si el proyecto funciona, me pagarán todo lo que yo programé. Esas son cosas a charlar, obviamente entre socios
que está muy bueno, que esté súper detallado, que no quede nada ahí, no haya ningún gris, que sea blanco o negro, pero que no haya ningún gris. Creo que eso está muy bueno, porque después te llevas sorpresas o cosas que pasan en el proceso que no están buenas, que te dejan aprendizajes, pero que no están buenas. A mí personalmente esto que mencionabas, que por ahí fue una experiencia que no fue tan buena, creo que tuvo que ver un poco con esto, con mejorar un poco más la comunicación y me enseñó a mis 19 20 años o algo así, eh, lo que es llevar un proyecto a una aceleradora de empresas, potenciarlo, picharle a fondos de inversión de Estados Unidos, de Latinoamérica, pasar por un montón de mentorías, intentar vender el proyecto con un montón de personas, a un montón de nichos distintos, de a poco buscar lo que se llama product market fit o de otra forma explicándolo como el producto que realmente sirva para el mercado, y comprobar que realmente había una necesidad que nosotros estábamos resolviendo y no era una idea que se nos ocurrió y dijimos, che, está buenísima, llevémosla a cabo y nunca le preguntamos a nadie si realmente pagaría por eso. Creo que eso estuvo buenísimo como experiencia, me sirvió un montón. Muy bueno. Y otra de las cosas que me sirvió como experiencia es esto. Bueno, tuve una mala pasada con mi socio. Nada, el proyecto se cayó, de alguna forma se lo quedó él, lo que se quiera decir. Eh, la verdad que no quiero manchar a nadie, la idea no va por ahí. Pero bueno, quiero que se sepa de que está bueno saber con quiénes vas a emprender, porque te puedes llevar sorpresas que no están buenas, que a mí, a mis 19 20 años, no me cambiaba nada perder un proyecto y perder un socio y hasta alguien que por ahí en algún momento considere amigo, eh, porque no me modificaban nada. Yo no era que vivía de ese proyecto ni nada, pero quién sabe por ahí con 30 años hacer un proyecto, poner plata, Total. y que de la nada te pase esto y que por ahí vos creés que vas a vivir de ese proyecto y de la noche a la mañana te quedás sin nada, puede llegar a ser durísimo. A mí me sirvió muchísimo para aprenderlo a esta edad y creo que es algo que está muy bueno compartir, que bueno, la famosa frase de los errores se aprenden y la verdad que nunca mejor dicho. Fue una mala pasada, pero a la vez buena porque me dejó un montón de enseñanzas. Sí, así Buenísimo. que eso, Javi. Y de la experiencia que estás pasando ahora, que es más reciente, si tenés ganas, por ahí entiendo que es mucho más reciente, Sí, pero si tenés ganas de contar un poco de la Software Factory, me encantaría escuchar. sí, sí. Ahora con unos amigos estamos llevando a cabo una software factory, se llama CreX, como CreateX. Es como, metimos un nombre ahí que salió de la nada por uno de los chicos. Eh, y no, la verdad que con ellos tuve esto que por ahí no tuve con mi anterior socio, que tuve muy buen feeling, con mucha sinceridad de por medio en cualquier comunicación que teníamos que hacer entre nosotros, Buenísimo. con mucho realismo en la instancia en la que estábamos cada uno de nosotros. Los tres estamos trabajando en empresas mientras hacemos la Software Factory Muy y bueno. los tres sabemos los tiempos que dispone cada uno para darle a la Software Factory. Los tres entendemos los costos que puede llegar a tener realizar un proyecto de este estilo. También los tres entendemos que conseguir un contacto o un proyecto para realizar lleva un tiempo y un trabajo y que eso está bueno pagárselo a cualquiera de los tres que lo hagamos. Y creo que esas son cosas que fuimos charlando y fuimos construyendo y que están muy buenas, y que la verdad estoy muy feliz por eso. Estamos arrancando, llevamos algo de 2 o 3 meses, ya estamos haciendo ciertos proyectos, ciertos desarrollos web, mobile, eh, pero bueno, de vuelta, es algo que por ahí no lo conté, pero surgió de la nada, literalmente. Con uno de los socios dijimos un día, vamos a hacer una software factory, porque los dos sabíamos programar, los dos programábamos, trabajábamos, pero dijimos, ¿por qué no hacemos algo propio? Hacemos desarrollo web, mobile, lo que haya que hacer, nos adaptamos y vamos aprendiendo en el proceso. Creo que los tres lo tomamos desde ese lado, de aprender un montón de cosas, no solo que tengan que ver con emprender y cómo llevar a cabo una compañía o una empresa, sino también con aprender un montón de tecnologías nuevas y que nos forcemos a hacerlo. Porque muchas veces por ahí en los trabajos, una vez que ya aprendiste un stack de tecnología que se suele utilizar,
vas aprendiendo cositas chiquitas, pero un poco medio que te estancás. Entonces está bueno salir un poco ahí por fuera de la caja, salir por fuera de la caja y aprender cosas nuevas. Creo que los tres lo vemos por ese lado y que bueno, que sea lo que tenga que ser. De acá en adelante todos tiramos para el mismo lado, remamos todos juntos. Si alguno se tiene que bajar, los demás seguiremos o todo se charlará, pero bueno, creo que con 100% de sinceridad y eso está genial. Buenísimo. Tienen la habilidad y no solamente de habilidad por ahí más de habilidades blandas, sino también la parte de las habilidades más duras, de conocimiento, con las herramientas, la tecnología, todo. Así que nada, estoy seguro que van a llegar muy lejos. Me alegro también por ustedes, por los chicos. Bueno, eh, y para finalizar un poco, tengo una última pregunta. Eh, yo Dale. estaba mirando tu CV en general cuando estaba haciendo cuando estaba armando un poco la guía para las preguntas y tenías mil cosas, un montón, buenísimo, me alegro que hayas hecho tantas cosas, bien manija. Paréntesis para las personas que estén escuchando, con Feli nos conocimos hace creo que ya 4 años, durante pandemia. Hubo un momento que hubo Sí. un respiro en la pandemia y participamos de un hackathon. Y bueno, en ese momento nos conocimos y después nos seguimos cruzando en eventos emprendedores y demás. Y el nombre del equipo era justamente Los Manijas. Y al igual que Feli, que hace un montón de cosas. Y te quería preguntar, de entre todas las cosas que tenés a nivel profesional, ¿cuál crees para vos que es el logro del que te sentís más orgulloso? Uh, qué buena pregunta. Y contame un poquito, Eh, la verdad. Creo que hay dos que me quedo, pero porque fueron como los puntapiés iniciales de como por ahí lo que puedo llamar mi carrera en esto que es desarrollo o programación. Eh, yo en el secundario pensaba estudiar educación física, el profesorado de educación física, nada que ver. Y gracias a una profesora y a un curso de programación, y que bueno, como vos decís, soy manija, dije, me meto, no tiene nada que ver con lo que yo quería seguir, pero dije, me meto al curso de programación. Ahí aprendí muchísimo, competí, tuve una competencia de biología mezclado o biotecnología mezclado con programación, que era análisis de genoma molecular y un montón de cosas, estaba muy bueno. Tuve la suerte de ganarlo, no sé si se llama suerte pero bueno, gané el campeonato ese. Y creo que ahí ese me lo guardo siempre, gracias a esa profesora, por el hecho de haber dado como ese puntapié, de decirme, che, vos servís para algo que puede estar piola, sin desmerecer a los profesores de educación física, pero nunca me hubiese imaginado que terminaría atrás de una compu programando, creando cosas, y eso estuvo muy bueno. Y después otro de las cosas que me llevo, creo que también viene de ahí del colegio, del secundario, y es cuando me empezó a gustar todo esto que tiene que ver con empresas, con desarrollar negocios, con emprender. Y bueno, yo estudiaba en el secundario mío había como tres orientaciones. Una era ciencias naturales, ciencias sociales y gestión de empresas o administración de empresas. Yo elegí ciencias naturales porque tenía que ver más con todo lo que iba a estudiar y a su vez tenía un nivel de matemática un poco mayor y siempre me había gustado la matemática. Entonces dije, bueno, me anoto ahí. Yo estaba en naturales. Apareció una materia optativa en la parte de gestión que tenía que ver con emprendedorismo, que la daba Pachi Marino, un amigo. Y bueno, básicamente decidí quedarme libre de mi materia de ciencias naturales y iba al colegio igual, pero para ir a la materia de administración de empresas. Los directivos se enojaron, no me dejaban, pero yo faltaba y me iba al otro aula. Ahí me hice muy amigo de Pachi y creo que ahí empezó todo lo que tiene que ver con emprender y el emprendedorismo. Aprendí ciertas cosas chiquitas, pero lo que más me llevó a esa experiencia de decir, che, yo quiero hacer esto, lo hago. Y bueno, me chocaré de frente con quien me tenga que chocar para poder hacerlo. Y, y bueno, como esas dos cosas me llevo. Agradecer a la profesora y a Pachi, que gracias a ellos no tenemos un profesor de educación física y tenemos todo un programador, así que les agradecemos. Y por otro lado, bueno, nada, ya cerrando la entrevista, preguntarte qué te pareció, cómo la pasaste.
Y me gustaría que des alguna, bueno, por ahí red social, no en tu caso, porque no estás usando redes sociales, pero capaz LinkedIn o algún otro medio por el que te puedan encontrar, por si alguien Dale, quiere contactar con vos y tiene ganas de hablar de algo con vos. dale, dale. Primero que nada, agradecerte de vuelta por el espacio, Javi. La verdad que está muy bueno. Creo que, bueno, de vuelta estuvo muy bueno hacerlo por ahí con alguien conocido, porque fue como una charla entre amigos y con ciertas pautas que vos las traías anotadas, todo con tu organización que está buenísima. Pero bueno, de vuelta, fue como una charla y estuvo genial. Eh, no, red social dejaría el LinkedIn con Dale. mi nombre, Felipe Tau, pueden encontrarme. Para lo que necesiten me escriben, sea de programación, sea de cualquier cosa, no hay ningún problema. Eh, y bueno, para lo que necesiten a disposición. Y bueno, de vuelta, gracias Javi por el espacio y por la invitación al podcast.